Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, día miércoles, 21 horas en la televisión pública. Señor Pablo Caruso, ¿cómo está? Buenas noches, Lucila. Es tu día hoy, ¿no? Sí. Hoy es tu día, sin ninguna duda. Estamos ya en los estudios de Desiguales con la secretaria de Legal y Técnica, con Vilma Ibarra. Con ella vamos a hablar hoy de lo que tiene que ver con la economía, los precios, la inflación, qué pasa con algunos proyectos de ley que se van a presentar o ya se presentaron. Por supuesto que también la agenda interna del Frente de Todos. Pero Pablo, hay un número que vos vas a explicar, porque confío en tu manera de hacerlo, que también marca un poco la agenda. Bueno, claro, porque hoy el INDEC dio a conocer la distribución de ingresos en la República Argentina. Concretamente, cuál es el salario promedio y de qué manera se ha distribuido en las distintas familias que componen, por supuesto, nuestra comunidad. Veamos algunos datos, son muy importantes porque en definitiva, y voy a spoilear un poquito, voy a anticiparle el final. Lo que vamos a ver es que los ingresos crecieron, es decir, la economía argentina creció y la pregunta, y lo que indica efectivamente este dato, es cómo se distribuyó, que es el gran tema, crecer y distribuir. Observemos esto en principio. Hay muchos datos que vamos a repasar a continuación y además con nuestro equipo, pero hogares según la escala de ingreso per cápita familiar, porcentaje del ingreso. Quienes más tienen en la Argentina concentraron el 21,8% de los ingresos, es decir, de nuestra riqueza, y quienes menos, el 3,5%. Fíjense acá que lo que indica, y este es el dato importante, cuántas veces más concentra ingreso el decil más rico respecto de los más pobres. Esta es la diferencia, 13 veces más. Hay muchos otros datos que son importantes, pero vamos a pasar a la siguiente placa porque es la que me parece más interesante va a ser para analizar cuál es la dirección de las políticas del gobierno en este sentido y cuál es la discusión que incluso está hacia adentro del propio Frente de Todos. Hay un indicador que se llama índice de Gini. Para hacerlo bien concreto, mide de 0 a 1 qué tan bien se distribuye en la población la riqueza que genera nuestro país, que genera la clase trabajadora en la Argentina. Si está más cerca de 0, es una perfecta distribución. Si está más cerca de 1, es la más injusta de todas. Acá está la explicación. Igualdad absoluta de ingresos cerca de 0, desigualdad absoluta de los ingresos cerca de 1. El dato concreto de este cuarto trimestre del 2021, que de ahí son los datos, es de 0,413. Olvidémonos del número. Observemos la línea. Fíjense que en el último tramo, y no por magia, y no por rebote, por las políticas del gobierno, hubo una mucho mejor distribución del ingreso. Este es un dato que marca mayor desigualdad y este es un dato que marca más igualdad en la repartija. Ahora vean la serie completa. Fíjense hasta qué año tenemos que ir, mismo cuarto cuatrimestre del 2017, hasta qué año nos tenemos que ir, 4 años para atrás para encontrar un registro más o menos parecido. En el medio, 2 años del gobierno de Mauricio Macri con sus políticas, en el medio de la pandemia, etc. ¿Qué es lo que se puede leer acá? Muy sencillamente. Primero, que las políticas del gobierno evidentemente van en buena dirección, porque la economía crece, porque los datos macroeconómicos son mucho mejores, pero el cuestionamiento, la pregunta es cómo se distribuye eso. Pensémoslo, una torta. La torta es más grande, pero si se divide en partes que no son solidarias, que son desiguales, bueno, entonces mucho sentido no tiene. Tiene que crecer, pero tiene que estar mejor distribuida. El tema es que esta mejor distribución todavía convive con índices de desigualdad muy grandes, pero la dirección de las políticas es correcta. Lo que se discute es la velocidad, la intensidad de esa distribución para que lo que crezca nuestra economía no se concentre en muy pocas manos. Bueno, ¿quién se lleva la mayor riqueza que genera nuestra clase trabajadora? Algunos podrían decirte que es cuestión de tiempos también, ¿no? Que es imposible que se creen más puestos de trabajo y automáticamente eso se transforme en menor cantidad de pobres en nuestro país. Digo, que tiene un ciclo evolutivo. Vos decías recién, finales de 2021 es el número que estamos viendo ahora. Si lo comparamos con finales de 2020, ¿se ve esto reflejado en el porcentaje de pobreza? Así ¿Por qué lo digo? Porque en el último cuatrimestre de 2020, es decir, a finales de 2020, la pobreza en la Argentina era del 42%. Y hace solamente unos días nos enteramos que en el último cuatrimestre de 2021 la pobreza fue del 40,6%. ¿Altísima? Sí.
no queda ninguna duda de eso, pero son casi 2 puntos menos. Digo, esta redistribución de la riqueza que se ve reflejada en el coeficiente de Gini, se ve también en los porcentajes macro. Y hay una desigualdad que quiero marcar dentro de esta gran desigualdad, que es la de varones y mujeres. Porque si tomamos en un promedio per cápita, es decir, por persona, hombres y mujeres, cuánto ganaron, los varones ganaron en promedio 60.132 pesos y las mujeres 45.154. Acá no hablamos de quién es dentro de cada decil, sino que hablamos de la población en general, un número que no me parecía menor remarcarlo. Sí, volvemos y de alguna manera sintetizamos. Evidentemente, según los números que indican el momento de la economía, la dirección de las políticas del gobierno son correctas. El Estado interviene para generar más trabajo, para reducir la pobreza, para distribuir mejor todo eso que crece. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento hacia adentro del propio frente de gobierno? Insisto, la intensidad, la velocidad en lo que eso pasa y cómo se resuelve la situación que vos decías. Número de pobreza más bajo, pero todavía escandaloso, Sí, todavía en términos de tragedia. Dicho eso, microescenas donde esto se está discutiendo. Por ejemplo, la discusión sobre si tenía que haber un bono para distribuir Eso en los creo salarios. que podemos charlar en la mesa, de hecho. O si efectivamente tiene que haber nuevas paritarias, que son todas decisiones que se están tomando ahora. Pero esta es la discusión. No es un problema de egos, no es un problema de nombres propios, es un problema de cuestionamiento de cómo se hace para mejorar todavía más el bienestar de la gente dentro de un rumbo político que está claro que coincide todo el frente de todos y su base electoral. ¿Vamos? Vamos. Programa libre de humo, como siempre en Desiguales. Ya vamos a hablar sobre esto con Nicolás Fiorentino, con Néstor Espósito, pero arranca Florencia Barragán porque no todos pierden. Y los ricos no piden permiso, o mejor dicho, siguen llenando sus bolsillos. Se conoció, Flor, quiénes ganaron de verdad en la República Argentina. Así es algo que no les recomiendo hacer en sus casas, ver el dato de distribución del ingreso del INDEC que publicó hoy, que bien analizan ustedes, con el listado de ranking de Forbes, que también se publicó, es decir, la información que traigo es de un listado de una revista internacional que publica sobre los millonarios del mundo. No les recomiendo en sus casas hacer esta actividad de pero ver lo las vamos a dos hacer en cosas a la Desiguales. vez. Pero bueno, lo vamos a hacer y ustedes bien mostraban cómo se distribuye el ingreso en Argentina. Pero miren qué pasa con los argentinos más ricos del mundo. Estos son los 7 argentinos que figuran en este listado. Podemos repasar cada uno, pero ahí lo tenemos a Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, Paolo Roca, Techint, Gregorio Pérez Compán, muy conocido por su alimenticia de Molinos Río de la Plata, Ruemers del laboratorio, Claro. Bulgeroni de la energía, Costantini del real estate y Eurnequian son los 7 argentinos más ricos, no solo de Argentina, sino que figuran entre los argentinos más ricos del mundo. Me encanta que aclares qué empresa o a qué rubro se dedican, es importante. Dijiste Costantini Real Estate, ¿qué significa eso? Bueno, sector inmobiliario. Igualmente yo No, lo dije... digo porque ayer tuvimos una mesa muy interesante discutiendo, por ejemplo, el tema de alquileres y es un actor muy, muy importante, ¿no? Sí, igual de todos modos, digo, así Sí. como dije, un rubro de cada uno de estos millonarios, obviamente que se diversifican. Sí, Cuando claro. estás en ese nivel, tenés energía, tenés alimentos, tenés minería, Agro tenés siempre. todo. Agro sí, hay mucho de agro, pero sobre todo energía. En la energía, ahí, si vos querés triunfar en este país, dedícate a la energía. Es una de las frases medio célebres ahí en el mundillo de los empresarios. Pero lo cierto es que no es solamente estas fortunas que ahí nuestro productor Juancho Agosto hacía el cálculo de cuánto era, si vos lo sumás todo, que te da 18.000 millones de dólares. Es decir, algo así como... Bueno, casi la mitad del préstamo con el FMI te dan estas fortunas sumadas y si las haces al tipo de cambio oficial, digamos, lo especificas, te da un número que tiene tantos ceros que no sé si puedo leerlo, pero sería algo así como 2 billones de pesos que te dan estas fortunas sumadas. Billones, ¿no? Billones, con B larga. Sí. Y lo cierto es que no es solo el número, digamos, que uno le impacta, ¿no? Que alguien tenga una fortuna de, no sé, 3.900 millones de dólares, sino que aumentaron. Estos son Claro. datos del 2021. Hubo un aumento, no de todos, algunos les fue medio mal. Al número 1 de la Sí. lista, ¿no? Marcos Galperín. Marcos Galperín, que vive en Uruguay, por un tema impositivo, le fue mal. Para pagar Bajó. menos impuestos, digámoslo. Digamos, ¿no? Así es. Bueno, sí, el número 2 es Paolo Roca. Techint es una empresa que está radicada en Luxemburgo. Sí, de hecho figura como italiano en el ranking Forbes. Ah, mira. ¿Y por qué lo ponen como Y- Argentina entonces? Bueno, acá Porque en por la Argentina. empresa. La empresa es Ah, argentina. porque la empresa es Cuando ves esa argentina. lista te das cuenta que al final Messi no tiene tanta guita, ¿viste?
y da bastante más alegrías. Bueno, lo cierto es que El Kun tampoco, que se quejaba. Ahora, que 7 personas físicas tengan casi 20.000 millones de dólares de fortuna es una cosa difícil de entender. Bueno, cuando vas al ranking definitivo de Forbes, el número 1 es Elon Musk, que tiene más de 200.000 millones de pesos. Que es algo De así, pesos, más o de menos, dólares. de dólares, perdón. Que es algo así como lo que produce, la mitad de lo que produce la Argentina en un año. Mira. Bueno, La mitad del PIB argentino. Lo que hay que decir también es que estas fortunas y a través de sus empresas condicionan también la vida política y el diseño de políticas públicas en un país. Todo esto hace a la denominación de poder económico y cuando se habla de pelear contra el poder real, a veces podemos ponerle nombres propios, podemos ponerles caritas y es interesante ese ejercicio también. Sí, así es. Y reiterar que son datos que no. Veía en Twitter de un colega que ponía, no son datos de la izquierda a diario, digo, son datos del ranking Forbes que es internacional. Claro. Así que, digamos, no es que sean datos que trajimos acá y los ponemos. ¿De qué vamos a hablar, Néstor, hoy? Premio Nobel al surrealismo, a quien entienda cómo funciona el fútbol argentino, las organizaciones del fútbol argentino. Hoy hubo un fallo judicial que le permitió a la AFA hacerse cargo de la Liga Profesional del Fútbol. Pero si la AFA es la que organiza el fútbol, bueno, no es tan así. No. Hay una liga profesional que organiza los torneos que en realidad son de la AFA, pero que no lo son, o no lo eran, porque a partir del fallo de hoy sí vuelven a hacerlo. Bueno, todo este galimatías vamos a intentar explicarlo de manera que se entienda en un ratito nada. Dijo Galimatías. Sí. Sí, no. Estoy esperando a que llegue el corte para googlearlo. Qué bueno trabajar con periodistas, por otra parte, ¿no? Es una cosa, hace muy Así de sencillo el ilustrado. trabajo, Te voy a claro. hablar yo otra vez de ahora. Bueno, a ver, ¿y cómo explicas lo que vas Vamos hacer esta a, noche? vamos a contar qué es lo que está Acá en el pasando. programa, Sí, ¿no? vamos a contar Por qué está supuesto. pasando en la discusión si va a haber bono o no, suma fija o no. ¿Qué piensan el gobierno de esto? ¿Qué piensa la CGT? Y algo que está empezando a hacer ruido dentro de la alianza del Frente de Todos, entre tantos ruidos que tiene, es si la mesa que está discutiendo esto, que la integra el gobierno, la CGT y la UIA, es verdaderamente representativa de los sectores que deberían estar discutiendo la situación salarial en Argentina. Convocaron a ampliarla de todas maneras ayer, ¿no? En la reunión. Ahí. Después de juntar algunas bronquitas, sí. Bueno, muy bien, en un ratito lo vamos a charlar con nuestro equipo, pero nos vamos al living, si te parece. Sí, señor. Lucila Trujillo, al encuentro de Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la presidenta, y además fue senadora nacional en un periodo del país bastante bravo, desde el 2001 hasta el 2007, ¿no? Del 2001 al 2007, sí. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Vilma? les Gracias va? por venir. Hola, Ah, Vilma. un gusto. ¿Qué Gracias tal? por venir subrayado, porque no solés ir a televisión a charlar Voy poco, mucho, ¿no? Voy poco, pero está muy bien venir y explicar un poco, hablar y contestar preguntas. Bueno, de lo que estamos, de los datos que aparecieron hoy sobre distribución del ingreso, ¿qué lectura se hace a primera vista? Y si A ver. coincidís con la que hicimos nosotros. Sí, yo creo que primero tenemos que dar un análisis de cómo estaba el país. Digamos, vos te encontraste en el diciembre de 2019 con un país que tenía casi 54% de inflación, había aumentado la pobreza, había aumentado la indigencia, tenía un índice de desempleo superior al actual, con un endeudamiento en dólares con el Fondo Monetario insostenible e impagable de más de 45.000 millones de dólares. Bueno, que determinó que Mauricio Macri perdiera las elecciones de primera vuelta. Ese era un país ya lastimado, muy lastimado económicamente, con mucho dolor social. Las familias realmente tenían muchas dificultades para enfrentar la vida cotidiana y eso significó elecciones que le dieron el lugar al Frente de Todos para llegar con dos objetivos. Uno, cerrar básicamente lo que es el periodo de las políticas neoliberales que provocan estos ajustes, estos tarifazos, estos endeudamientos impagables con el Fondo Monetario, que trajeron al Fondo Monetario otra vez a la Argentina, que lo habíamos sacado, y mejorar, convertir a la Argentina poco a poco, empezar este camino de mayor igualdad y mayor inclusión social. Yo creo que se han hecho muchas cosas. Ahora, los contextos son contextos. Yo digo, uno se propone para gobernar en la situación que toca. Y no son excusas, son contextos. La verdad que sobre ese país que teníamos que describir recién, a los 3 meses llegó la pandemia. Y llegó una pandemia realmente que hizo, provocó mucho desasosiego y lastimó mucho la economía en el mundo en general, la Argentina también.
El 2020 fue un año muy duro y 2021 fue el año donde se empezó a ver las políticas que el gobierno, con el Estado interviniendo, había aplicado en el 2020 durante la pandemia y también durante 2021. Todo el trabajo que se hizo fue no solo desde el punto de vista de la salud pública, de traer vacunas, de cuidar la salud de la gente, que todo el mundo pudiera recibir la atención, sino también de poder cuidar el tejido productivo. Pagamos nóminas salariales de las empresas para que la gente no perdiera su trabajo. Los ATP. Llegamos con el IFE a más de 9 millones de personas que no tienen trabajo, o que no tienen trabajo formal registrado en relación de dependencia. Hicimos políticas de tasa subsidiada, créditos con tasa subsidiada. Hubo una serie de políticas para contener el empleo, que la gente no perdiera el empleo y que el tejido productivo pudiera, en el periodo post-pandemia, dar su empuje y seguir, y que no cayeran las empresas, empezaran a quebrar, que podía generar una situación muy dura para una Argentina ya lastimada. Yo creo que esto se vio el año pasado, que es un poco los números que ustedes marcaban. Efectivamente, tuvimos un crecimiento de 10,3 puntos de crecimiento económico. Bajó la pobreza, el último semestre bajó fuertemente la pobreza. ¿Alcanza? No alcanza. Los números de pobreza son muy duros en la Argentina. Veníamos de números muy duros y siguen siendo números muy duros. Lo que marca es una tendencia, un camino. Sí. Lo mismo con la pobreza infantil. La pobreza infantil, el gobierno de Macri terminó con una pobreza infantil muy alta, escandalosa. Hoy la hemos bajado, estamos menor. ¿Alcanza? No alcanza. Son como números que venimos de situaciones muy angustiantes que la pandemia agravó y que se está recién recuperando lo de la pandemia. Ahora tenemos que mejorar el país. Y después, bueno, viene lo que pasó este año, la invasión de Rusia a Ucrania, con lo que eso impacta en los precios internacionales. Recién decías, Vilma, ¿alcanza o no alcanza? Y sobre eso es el informe que te vamos a invitar a ver, teniendo en cuenta que hay gente con trabajo que nos llega a fin de mes y lo que se discute en torno a paritarias, bono y demás. Hay dificultades enormes. Digo, se crea empleo, pero los salarios no alcanzan, obvio. Mejoraron algunos indicadores, pobreza, también el último indicador de empleo. Pero bueno, falta la distribución, faltan los ingresos, faltan los salarios. Todas las paritarias que no vencieron y que no están tramitándose al mes de abril para recomponer los ingresos. Hay paritarias que yo les puedo mostrar muchos índices que están evolucionando con el costo de vida. Pensar que se descomprime socialmente porque vos acuerdes de una paritaria, eso no va a ocurrir. Si el gobierno no logra controlar la inflación, la situación social se va a complicar. Cuando quieres bajar la inflación, hay dos maneras. El fiscal tiene que ser muy ordenado. Yo le digo a los muchachos del Fondo Monetario, que siempre tienen su manual de texto y etcétera, que estamos en una situación muy especial y necesitamos recuperarnos. Si nos vienen a hablar de ajuste, yo directamente me le río en la cara. Bueno, ahora es un verdadero caradura. Es un caradura porque el ajuste que hay sobre la gente de trabajo, el comerciante, el industrial, el cuentapropista, el gasista, el carpintero, toda la gente de laburo es fenomenal. La unidad es para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, para que no sea casi imposible llegar a fin de mes. Ya no estamos hablando de aquellos que no tienen un salario formal, sino de compañeros que tienen un salario en blanco, formal, a los que le está costando mucho. Vilma, me parece que el informe muestra muy bien una encrucijada en la que está el gobierno. Primero, que del otro lado está el modelo antagónico, es decir, el choque de modelos, ¿no? Que ya se expresó en la última elección ejecutiva, pero que también tuvo un capítulo legislativo que la gente evaluó que efectivamente las políticas que llevaba el gobierno por distintos motivos no alcanzaban. Dentro del propio frente, donde me parece que todos trabajan para la unidad y entienden que la unidad es la manera de frenar efectivamente el regreso de esas políticas neoliberales,
me parece que está muy clara la discusión sobre cuáles son las políticas para distribuir mejor lo que se creció. ¿Cómo analizás vos esa discusión? Que me parece que está muy bien expresada incluso ahora en esto de si paritarias alcanzan o debería haber sido un bono, etcétera. Sí, a ver, en primer lugar, la distribución que todos estamos queriendo que sea más justa, más equitativa y más igualitaria. Siempre el Frente de Todos llegó diciendo que primero los que más necesitan, primero por los de abajo. Sí. ¿Esto se está pudiendo verificar? No. Esto es una primera cosa, que es una deuda que tiene el gobierno. Repito otra vez, los contextos son muy duros, el aumento del valor de los alimentos a nivel mundial es tremendo, junto con fletes y combustibles. Esto significa que en Estados Unidos están con más del 7% de inflación, para ellos es inédito. Pero bueno, no importa, las explicaciones no alcanzan, hay que gobernar en el contexto que toca. Entonces, primero, redistribución, sí, claro. Parece haber una discusión respecto del cómo dentro del propio gobierno. Respecto del cómo, bueno, pero está muy bien y son muy bienvenidas las discusiones. Digo, algunas cosas ya se están viendo, salió el bono para jubilados, hoy salió el aumento de la tarjeta alimentar. Ahí tenemos un montón de leyes en el Congreso que yo veía que vos comentabas recién, que van a impulsar también el desarrollo económico. Nosotros necesitamos dos cosas: crecer, tener más dólares y distribuir mejor. Son tres ejes que son muy motivo por el cual vos tenés que recaudar y tenés que saber la forma en que gastar. Ahora, nosotros estamos tratando, ya voy un minuto, que todo el gasto vaya para la parte productiva, creación de empleo formal, y empleo con derechos. Y esto ya se vio, que estamos con mejores números en materia de empleo que lo que dejó Macri sin pandemia y sin guerra de Rusia y Ucrania. Sí. O sea, los números de empleo formal, ¿alcanza o no alcanza? Digo, con los 2 años que vivimos, 2 años y muy poquito, desde que asumimos en el gobierno, efectivamente fueron 2 años muy duros a nivel mundial por pandemia y demás, pero fueron 2 años donde se puso todo el esfuerzo del Estado productivo para sostener la matriz productiva y para impulsar desarrollo de calidad. ¿Tenemos que distribuir mejor? Sí. Hugo Moyano estuvo aquí en Desiguales el día domingo y decía, por un lado, que al gobierno se le pega en exceso desde el afuera y desde el adentro. ¿Coincidís? Bueno, qué sé yo, se le pega. Yo creo que siempre es justo que la gente debata, discuta, opine sobre su gobierno. Las democracias tienen eso de maravilloso que es el debate. Yo lo que creo es que una vez más tenemos que saber si en el rumbo en el que vamos es bueno o el rumbo que vamos es malo. Nosotros, ¿Y cómo lo notan eso? ¿Cómo bueno, se yo siento identifica que eso? el rumbo es bueno y creo que en términos de crecimiento económico, en términos de creación de empleo, en términos de disminuir la pobreza, digo, con el aumento sobre todo de los alimentos a causa de la guerra, tenemos que volver otra vez a herramientas que le permitan a la gente llegar sin tanta penuria a fin de mes, que es uno de los temas centrales que tenemos, lo que vos decías, a un gente que tiene empleo formal, claro, y que está siendo muy duro llegar a fin de mes. Bueno, esto es una de las cosas a las cuales estamos dando respuesta ahora, por eso fuimos a paritarias anticipadas y por supuesto que estamos abiertos a todas las herramientas que podamos tener y disponer como Estado para poder mejorar esta situación. Eso es en definitiva el gran desafío que tiene el gobierno. Ahora, este desafío el gobierno lo puede enfrentar teniendo fortaleza política. Esto es algo que tenemos, la fortaleza política que le da el Frente de Todos. Tenemos que ser responsables a la hora de gobernar. Nosotros necesitamos gobernar con fuerza política para poder salir a debatir contra esos poderes fácticos, contra los grandes poderes económicos, contra esos poderes que además tienen peso en los ámbitos legislativos, peso en los ámbitos judiciales. Entonces necesitamos fortaleza política para dar una pelea que para Argentina es muy dura, que es la de la igualdad. Del 1 al 10, ¿en cuánto está la fortaleza política hoy? No, nosotros, a ver, primero, yo tengo la impresión de que tenemos
un gobierno que está pasando procesos muy difíciles, muy difíciles. La pandemia fue un momento muy duro y Argentina salió muy bien. Argentina es un país que ha vacunado en forma impecable, que ha traído vacunas, que ha podido cuidar la salud de su gente. Y por cierto, lo que tenemos son debates internos que yo creo que lo mejor que podemos hacer no es solo bajarle la intensidad, sino saldarlos. Pero ¿en qué contexto, porque le Vilma? prometimos a la ciudadanía que íbamos a no han trabajar encontrado todavía la juntos. manera de transformar esa tensión en algo virtuoso. Se tiene que lograr por lo que vos decías. Primero, porque no es chiste. Cuando el peronismo se divide, cuando se rompen estas coaliciones, digo, inmediatamente llega la derecha, pero no solo la derecha en términos ideológicos, es el ajuste, es el sobreendeudamiento en dólares, son los tarifazos, es la mayor cantidad de... Es lo que vimos, es lo que vivimos efectivamente. Entonces, el primer punto es eso, nosotros tenemos que ser muy responsables, tenemos que hacernos cargo de gobernar, estamos gobernando, y en ese sentido hay un gobierno a cargo de la gestión en forma completa. Y ese gobierno que está gobernando hoy tiene a las todas las patas de la coalición en cargos ejecutivos de mucha importancia. Digo, los distintos sectores que componen el Frente de Todos hoy tienen ministerios, organismos muy importantes, con presupuestos Vilma, muy importantes. Eso está claro. Que estamos lo que se observa, insisto, es que no son diferencias personales, que son diferencias, dentro del modelo de un Estado interviniendo y lejos de un modelo neoliberal, hay diferencias de modelo, entonces se expresan en los distintos niveles de gobierno y en algún momento hasta se anulan. En momentos sube más el tono, en momentos baja y en momentos se generan rispideces. Dicho esto, eso es algo que hay que atenuar porque lo que tenemos que hacer es gobernar. Bien. Esto, hacer lo que hay que hacer, y yo de verdad creo que el nivel de defraudación podría ser muy alto si es que no se cumple con lo que le prometimos a la gente. Entonces no nos van a perdonar la gente, y creo que es así. Nosotros tenemos que gobernar, tenemos que cerrarle la puerta a las políticas neoliberales y tenemos que lograr esto que nos comprometimos a hacer. Necesitamos esta deuda que tiene el gobierno, que tuvo contextos muy complejos, tiene que llevarla adelante. Bien. Podemos discutir las distintas herramientas. Nico Fiorentino. Vilma, voy a hacer algo antitelevisivo, que es contextualizar un poco la pregunta. Pero fíjate, vos hablaste dijiste la palabra gasto, mencionaste la tarjeta alimentar, el plan potenciar trabajo, el bono a jubilados, todo de una sola caja, que es la del Estado Nacional. Cuando hay que ir a los recursos del sector privado, el gobierno hasta ahora apostó al diálogo, a las mesas de diálogo, casi como un mediador, como un árbitro entre los trabajadores y las empresas privadas. Y a ver si se entiende la pregunta. ¿No es un momento para menos diálogo y más política, incluso en torno a lo que vos decías, a la figura presidencial, al fortalecimiento de la figura presidencial? A ver, dos cosas. Uno, yo no creo que el diálogo excluya la política. Creo que el diálogo es parte de la política. No, creo que no es la única herramienta pero del por Poder supuesto Ejecutivo. creo que no es la única herramienta que tiene la política. Si no, estaríamos charlando y no haríamos nada. No, pero es una herramienta de la política. En segundo lugar, no es así. Digo, acá se estableció el aporte para las grandes fortunas, que fue directamente al aporte compulsivo para sectores que están en muy buenas condiciones para poder aportar ante un momento tan duro de la Argentina. Sí. Con una particularidad, fue una iniciativa del Congreso, no fue del Poder Ejecutivo. No, perdón. Son políticas en las cuales coincidimos. Hay muchas políticas que llevamos desde el Poder Ejecutivo que se modifican en el Congreso, algunas se presentan, pero esto es una política que llevó el gobierno en completo. Sí. Porque si no, tenemos que decir, asumimos en diciembre de 2019 y éramos distintos los que estábamos en el Congreso, no, en nuestro bloque. Por favor, y eso es una política que además la llevamos en conjunto y la defendimos como Frente de Todos. Y ahora como Frente de Todos también estamos queriendo crear el fondo para pagarle al Fondo Monetario que empezó el debate hoy. O sea que hay muchas políticas. La otra cosa es que hay algunas herramientas de las cuales dispone el Poder Ejecutivo y otras que propone el Poder Ejecutivo y dispone el Poder Legislativo. El Congreso. Y para esto, de la Carta Magna para acá, desde el siglo XIII para acá,
los congresos son los que establecen los impuestos, las políticas tributarias, y nuestra facilidad para ir estableciendo leyes, tenemos que ir con diálogo también. No, si nosotros vamos, yo pongo esto y es sin modificaciones, no salen. ¿No fracasó el y consensualismo, eso Vilma? lo sabemos. Y yo lo que creo es que, digamos las cosas como son. No es que uno va, propone algo y va y lo saca. No es así. No es así. Nosotros propusimos, la reforma judicial, que al final del día era distribuir en mayor cantidad de juzgados federales este poder fuerte que tienen los pocos jueces de Comodoro Pi. Podría ser que fuera una cosa mucho más, poder crear los juzgados que eran los mismos que había prometido Macri en el interior del país, y fue totalmente bloqueada. Pero bloqueada significa totalmente bloqueada. O sea, uno también tiene que saber las herramientas con las que cuenta. Cuando uno tiene que desacoplar precios con los precios internacionales, hay una herramienta muy importante que son las retenciones. Bueno, el Poder Ejecutivo no puede poner retenciones por sí. Tiene que ir al Congreso y pedir una ley. Entonces, lo primero que ya vemos es que ya te anticipan algunas fuerzas políticas que van a bloquear esas cosas. Entonces nosotros tenemos que saber también con qué herramientas contamos en el Estado y con qué herramientas políticas. Por eso es tan importante la fortaleza política y lograr convertir propuestas valiosas en realidades. Ahora, si yo salgo con los tapones de punta y decir me llevo todo puesto, pero no nos salió bien. Entonces, esto es lo primero que quiero decir. Necesitamos ser inteligentes para llevar adelante. Bueno, la reforma judicial es una, digo, por decir alguna de ellas. Okay. Vilma, sé que te quieren preguntar algo por eso, pero dijiste retenciones y me resulta interesante porque vos escribís decretos y proyectos de ley. ¿Va a mandar algo el gobierno para reforzar técnica y jurídicamente la situación de las retenciones, atendiendo que no esas son decisiones del Ministerio de Economía y del Presidente de la Nación, que por supuesto hará las consultas necesarias. Yo lo que hago es controlar la legalidad de estos actos. Si yo tomara esas decisiones no estaría sentada en la silla pero por ahí te mandaron a revisar algo, por eso te preguntaba. No, sí, tampoco lo podría anunciar yo. Si fuera así tampoco debería anunciarlo, no me correspondería. Habló recién de la reforma judicial. La corporación judicial resistió masivamente eso, también la política, pero ahí lo que se produjo como renovación de aquella idea de la autodepuración, hubo una depuración que fue biológica, una que fue la muerte de Claudio Bonadío, y una depuración que fue política, que fue sacar a los servicios de inteligencia como colaboradores de los jueces. Salvo esto, de aquella iniciativa que anunció el presidente, ¿qué sigue en pie como objetivo? A ver, primero no me voy a hacer cargo de eso de la autodepuración. Yo creo que no, las cosas no son así. Yo creo que son las iniciativas políticas, la fortaleza política y el desafío para hacerse cargo de una agenda, lo que puede marcar cambios en situaciones fácticas que uno necesita cambiar. Pero hubo un principio de autodepuración. Cuando presentaron el proyecto para ampliar el fuero federal, hubo un montón de jueces que, pensando que podían perder los beneficios, presentaron masivamente la renuncia. Sí, no tan masivamente, no tan masivamente, bueno, pero no pudimos sacar la ley. Tampoco pudimos designar al procurador. Tenemos actualmente al procurador interino con más tiempo que cualquier procurador designado por las mayorías parlamentarias. Bueno, eso también es un bloqueo. Nosotros en este momento estamos discutiendo el Consejo de la Magistratura, la modificación de la ley. ¿Por qué? Porque llegó un fallo de la Corte Suprema diciendo que el Consejo de la Magistratura, que funcionó 16 años en forma ininterrumpida en la Argentina y que designó a más del 60% de los jueces y juezas de la Argentina, era inconstitucional. Ajá, mira vos. ¿Y cuánto tardó en decidir esto? A la Corte Suprema le entró el fallo, la causa para sentenciar en el 2017 y la tuvo parada prácticamente todo el gobierno de Macri. ¿La Corte legisla? Y ahora la sacó y dijo todo esto que funcionó 16 años es inconstitucional. ¿Por qué dijo que es inconstitucional? Porque hay una parte de estamentos
técnicos y una parte de estamentos políticos. Los políticos no pueden ser más que los técnicos porque si no pueden prevalecer. Ahora es una cosa increíble. Los supuestos estamentos políticos nunca votan juntos porque hay oposición y oficialismo. O sea, nunca votan juntos. Y los estamentos supuestamente técnicos, que tuvieron, por ejemplo, sus elecciones ayer, los abogados, hoy Patricia Bullrich se sacó la foto con la que ganó y dijo nuestra candidata. Mirá lo técnicos que son. Si se votan por elecciones, ¿cómo va a ser? Uno lo va a definir como estamento técnico. Pero ¿qué logró con esto la Corte Suprema de la Nación? Decir, si en 120 días no dictan una ley, nosotros somos los presidentes de la del Consejo de la Magistratura. Ahora, vuelven a una ley de 1996. Derogada. Está bien. Derogada. Bueno, estas cosas también pasan, son poderes concretos que toman decisiones. Para mí es un escándalo ese fallo de la Corte Suprema. Realmente creo que es malo, jurídicamente inconsistente, autocontradictorio, tendría un montón de cosas que no viene al caso para decir, pero creo que es realmente uno de esos... de los fallos más, así como uno a veces dice qué buen fallo cuando el fallo CGA que dio lugar al divorcio vincular, uno mira estos fallos y dice, Dios mío, qué tremendo que podemos quedarnos en 10, 15 días sin Consejo de la Magistratura. Ahora estas cosas también pasan en la Argentina. Ahora, y tenemos que dar cuenta de qué hacemos con estas cosas. Estamos tratando de sacar una ley. Vamos, y también con diálogo, claro que sí, teníamos un proyecto, tuvimos que abrir, tenemos que sacar los votos, tenemos que ir a conversar con distintos sectores para sacar el proyecto de ley. En este diagnóstico en el que estamos bastante de acuerdo, coincidimos bastante, no porque mi opinión sea importante, sino porque lo vivimos cada día, desde la política se argumenta que hay dos vertientes. Una que dice, bueno, no tenemos los votos, entonces no podemos llegar, no tenemos los votos en el Congreso, no tenemos los votos en el Consejo de la Magistratura, no podemos llevar adelante la reforma. Y hay otro sector, este sector lo representa, por ejemplo, el ministro Soria. Hay otro sector que, como remanente del Poder Judicial, se me ocurre, Carlos Rosansky, dice lo que falta es voluntad política. ¿Qué es lo que pasa que la reforma judicial? Yo creo que hay, creo que hay parte y parte. Primero, hay, efectivamente, vos tenés a veces algunos obstáculos que tratas de pasar y no podés pasar. Pero yo creo que lo maravilloso de la política, precisamente lo maravilloso de la política, es que te da la capacidad de abrir los caminos para poder conseguir las voluntades. ¿Y no es eso lo que está faltando? ¿O no es lo que se critica de un sector? Por eso vengo diciendo que es importante que el Frente de Todos sea Frente de Todos y que actuemos como Frente de Todos, no lastimemos la figura presidencial, podamos saldar nuestras diferencias y si no las saldamos, poder entender que en algún momento uno puede tomar una decisión, en otro momento vamos a... Pero lo que no podemos poner es en crisis un gobierno que vino a cerrar las puertas a las políticas neoliberales que tanto nos lastimaron con el gobierno de Macri, que dejaron tan lastimado al país. Entonces, una vez más, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la capacidad de transformación de la política es precisamente eso, el abrir los caminos. Ahora, si estamos en discusiones internas, pocos caminos podemos abrir. Entonces, habría que sumar un tercer factor, es decir, la pandemia, la guerra y también las diferencias internas del Frente de Todos. Yo creo que hay muchas causas de muchos problemas y creo que cada uno de sus problemas debe explicarse por sí mismo. No todos los problemas que tiene la Argentina tienen las mismas causas. Digamos, las causas de la inflación en la Argentina son unas, las causas de la desigualdad y una estructura tributaria y de tenencia de bienes muy desiguales es otra. Entonces la necesidad de defender derechos ganados y adquiridos, y por eso le tenemos tanta necesidad de frenar el neoliberalismo sonoro, después siempre vienen por nuestros derechos, digamos. Entonces al final del día lo que tenemos que pensar es que si el Frente de Todos tiene ruidos, tiene dificultades políticas, lastima su posibilidad de enfrentar a estos poderes fácticos tan poderosos, que no sé si se quieren o no se quieren, pero que se ponen de acuerdo por negocios y por rentabilidad. Entonces nosotros tenemos que tener la inteligencia para poder cumplirle a la gente los
los compromisos que asumimos, ¿no? Tenemos que hacer una tanda, Vilma, pero antes no te vamos a despedir igual, porque tenemos más temas. Quiero hacerte una pequeña pregunta con respecto a la justicia y es la integrante mujer de la Corte que se espera. ¿Hay algún nombre, alguna fecha para presentarla ante el Congreso? Nombre, si lo tiene el presidente debería darlo él, no sería yo la que debo decirlo. ¿Propuso el alguno presidente, igual usted? No, todavía no propuso, y yo creo que eso también tiene que ver con las cosas como son. No es que no tenga candidatas para proponer, que por supuesto tiene que ser una candidata, sino que uno sabe que la candidata que ponga hoy, si uno no tiene las posibilidades de juntar los votos para llegar, aunque sea a arrimar el bochín, digo, empieza a ser una candidata que la empiezan a limar, a lastimar, porque a veces la disputa política genera mucho deterioro la ciudadanía ve y dice cómo se pelean los políticos. Y tiene razón, hay una cosa que tenemos que tener que no es que estamos debatiendo si tenemos juezas probas o mujeres, abogadas probas, inteligentes, formadas, hay un montón. Tenemos que tener esa posibilidad de saber que vamos a estar en condiciones por lo menos de acercar para no ser alguien que uno tira ahí y que después no, un nombre que uno tire y que después finalmente se convierte en un acto fallido, ¿no? O porque la política se pelea o porque no termina de cumplir con sus promesas. Porque realmente no conseguimos los votos, que está bien. también pero es quiero una, decir, es por una alguna opción, de esas ¿no? dos cosas la sociedad se enoja y a veces elige por fuera, digamos, ¿no? Los famosos outsiders. Vamos a hablar después del corte con Vilma Ibarra acerca de la derechización de la política, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo, pero eso será, insisto, después de la pausa. Estamos al aire, seguimos en Desiguales. Y un poco, Pablo, anticipabas, ¿no? Lo que tiene que ver. Quiero Vos decir... venís igual, no con Vilma, con muchos invitados. Cuando vamos al aire, aparezco. No, bueno, porque el programa está vivo. Yo quiero salvar las papas de varios que estamos. El programa está vivo y seguimos discutiendo. Nos encanta la charla política y sobre todo además con nuestra invitada de hoy, Vilma Ibarra. Bueno, decíamos cuando la pero política... encima me frenó. Yo iba a presentar al enfermo y encima me frenó. No. Qué noche, ¿no? Cuando la política... Machiruleé un poco, No, ¿por qué? Un poco, Vilma. No. Un poquito. Bueno, presento un informe, ¿te parece? Bueno, cuando la política por algún motivo no cumple, cuando la gente efectivamente observa discusiones estériles para garantizarle un mejor bienestar, ocurren estos emergentes por derecha que traccionan. Vemos el informe y lo charlamos con Vilma Ibarra. ¿El gobierno nacional tiene una doble vara? Sí. A los dos que tiraron la piedra al despacho de la vicepresidenta o a cualquier despacho del Senado, le quita los planes, si no le quita los planes, que hace una campe. Sí. Los traen extorsionados, que si no vienen le sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan. Porque es como que quedó una cultura acá en el país que la única manera de generar un reclamo y que tenga éxito es cortando una calle. Lo que pedimos es que tengan consecuencias. Por eso es que le pedimos al gobierno. Por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. Porque además, los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela, no estaban cumpliendo. Mi posición es absolutamente coincidente con la reta. Cansé de mantener vagos. Así que dejé todo y me hice planera. ¿Tenés el celular a mano? Actualicé LinkedIn, mirá, Lucía Iacona. Planner usurpadito. Lo puse en inglés para que vean que soy bilingüe. Pero vos ya vivías bien. No. Pero... Vivía bajo mucha presión tributaria, olvídate. Ay. La idea de progreso está destruida porque la gente dice, bueno, me quedo acá, a fin de mes cobro algo. Claro. Voy al acto que tengo que ir. ¿Quiénes son los que tienen el derecho? ¿Los que transitan o el que violenta la libertad de los otros? Si después de 13 años seguís cobrando un plan social, no sos pobre, sos vago. Ahora que soy pobre, tengo un montón de privilegios. Tarjeta alimentaria, plan trabajar, canasta navideña, 250 pesos. Decir que me sacaban el DIF de 4, porque si no estaría en Uruguay revolviendo la basura de Susana Jiménez. Canal 7, Telam, Radio Nacional. Tiene que desaparecer de esos medios, o sea, porque más que medios de comunicación son medios de propaganda oficial. Yo creo que Milei es un gran revendedor de populismo. Lo que hace es aplicar un manual. Aplicar un manual que se aplicó en 30 países. Que lo aplicó Trump, lo aplicó Bolsonaro, lo aplicó Orbán, lo aplica Vox. Ha acabado con 36 años de corrupción socialista y ha espantado de Andalucía al comunismo chavista. Que se expulse inmediatamente a los que entren sin permiso en nuestra casa. Y
quiere que se prohíba cualquier tipo de ayuda social a la inmigración. Bueno, no hace falta ni poner nombres propios, ¿no? Porque como veíamos al final del informe, también es un fenómeno mundial. ¿Pero qué te genera ver esto? Mucha preocupación. El primer tema, que yo coincido con lo que decía él, es que este tipo de propuestas facilistas, en realidad lo que hacen es operar y se basan en el enojo y la frustración de la gente, que tal cual, que no llega a fin de mes, que se siente frustrada, que le cuesta ver un horizonte. Entonces, esto no sirve, esto es toda una porquería, hay que dolarizar, hay que... Cosas que además ni siquiera coinciden, el insulto a la clase política como si fueran todos los mismos. Digo, hay sectores políticos que se oponen unos a otros. Yo creo que son todos sectores que tienen, cuando estuvieron en gobierno, digo, varios de los que hablaron ahí en ese informe ya gobernaron, de 2015 a 2019, ¿no? Ya vimos lo que hicieron con la inflación, 54%, aumentaron la pobreza, aumentaron la indigencia, aumentaron el desempleo y dejaron una deuda en dólares impagable, volviendo a traer al Fondo Monetario a la Argentina, que nos lo habíamos sacado de encima con el gobierno de Néstor. Esto fue lo que sucedió. Entonces, ya conocemos lo que hacen. Son los que traen generalmente los ajustes, son los que dicen que no están de acuerdo con la justicia social. A ver, justicia social. ¿Qué hay mejor que pensar que en una sociedad hay justicia? Que uno quiere que haya igualdad, que quiere que aquello que el Estado interviene para matizar las desigualdades del mercado, digo, sea efectivo y no haya gente, niños en la calle, niños y niñas en la calle. Uno se preocupa mucho cuando observa dirigentes del progresismo, sobre todo en materia de seguridad y respecto, por ejemplo, de los cortes cuando hay una protesta social, tomar consignas de la política corrida a la derecha. Lo digo, bueno, en el caso de Bernie me parece Bernie concreto. Nunca fue progresista. Pero cuando el ministro, aclaremos las cosas. No, está bien, pero cuando pero fue ministro, ni más ni menos, del pero gobierno no fue progresista. Siempre tuvo posiciones claras de derecha, una posición bien polémica y dura con los inmigrantes y las inmigrantes. No. Pero cuando el ministro Zabaleta dice no dejemos que presionen a los argentinos, etcétera, etcétera, evidentemente está coqueteando con un sector de la población. No, fue muy claro. Con consignas peligrosas. Yo lo escuché al ministro Zabaleta y fue muy claro cuando dijo dos cosas. Uno dijo, no queremos dar más planes sociales, estamos bajando el desempleo, motivo por el cual estamos creando empleo. Lo que queremos es que los planes sociales se vayan convirtiendo en empleo registrado, que para eso se está trabajando con el área textil, con el área de programación informática, con las automotrices, con una serie de lugares donde se van haciendo acuerdos para ir pasando y que el Estado sí va pagando por un tiempo el plan social y la empresa pague el plus y contrate. Entonces, convertimos planes sociales en trabajo registrado con derechos a la seguridad social. Bien, pero a veces es muy cuando importante. se comunica eso y se utilizan determinado tipo de frases o imágenes o ideas, bueno, igualmente da la sensación que todo se tracciona hacia la derecha y se coquetea. Vamos a ser claros. A ver. La derecha nunca, porque la derecha ajusta, la derecha lastima, la derecha endeuda, la derecha da tarifazos y siempre nos dejó un país más lastimado. O sea, con la derecha no estamos. Nosotros queremos construir un país fue la propuesta del Frente de Todos, más igualitario e inclusivo. Y dijimos, queremos que los de abajo ¿Te preocupa el corrimiento general de la política, sobre todo a del mí no me conservadurismo? preocupa el corrimiento hacia la derecha. Sí me preocupa que haya muchos sectores, claro. Cada vez que la derecha aumenta en votos me preocupo mucho. ¿Cómo no me voy a preocupar? Sé lo que significa para argentinos y argentinas, para las familias de argentinos y argentinas, lo que deja el país cada vez que la derecha gobierna. Por favor, pero ya lo sabemos. Nuestro gobierno no está ahí. Nuestro gobierno está precisamente por la inclusión. Por eso decimos, queremos empleo registrado y estamos bajando las tasas de desempleo. Entonces no queremos generar más planes, lo que queremos generar es más empleo. Y tenemos el desafío de que este año, más allá del número que sea la inflación, los salarios le ganen a la inflación
los salarios tienen que ganar inflación y es un compromiso del gobierno, y que además aquellos sectores que no están en relación de dependencia o que están en la informalidad puedan llegar a también ganar la inflación. Entonces necesitamos esas herramientas. Flor. Sí, sobre este punto de los salarios, lo que dijo hoy Máximo Kirchner en un acto es que hay que volver al 2015. Es decir, siempre el gobierno dice, ya estamos como en 2019, lo cual es un número horrible, palabra de Cecilia Todesca, porque 2019 no fue un año bueno, pero hoy Máximo Kirchner dijo, hay que volver al 2015 en materia de salarios, por ejemplo. Y dijo, obviamente estuvo la pandemia, hay una guerra, pero que no nos gane la autocompasión. En ese sentido, consultarte, ¿es autocompasión o es realidad? Porque mi opinión, que no le importa a nadie, pero al 2015 no se llegó en 2 años, digo, se llegó desde el 2003 hasta el 2015. ¿Vos cómo ves el tema? Sí, bueno, yo igual no se me ocurriría entrar en una polémica, yo entiendo que quiere mejores resultados. Y yo coincido, quiero mejores resultados. Por cierto, debemos dar mejores resultados porque la gente espera mejores resultados porque le cuesta llegar a fin de mes. Y tenemos una pobreza muy alta. Más allá de que el camino económico esté demostrando que vamos creciendo, que vamos empezando a ganar una batalla contra este desempleo que tanto nos preocupaba, necesitamos distribuir mejor y necesitamos que los ingresos alcancen para que las familias lleguen a fin de mes. Y necesitamos más todavía, pero con eso estaría muy bien. Y efectivamente, 2015 fue un año de buenos ingresos. Digo, ahora, nosotros tenemos el país que tenemos, el país que nos dejó Macri, el país que sufrió la pandemia y el país que hoy está viviendo la inflación internacional por el encarecimiento del combustible, de los alimentos y de los fletes. Entonces, sobre eso también, ¿es autocompasión? No, esto es contexto, es simplemente el momento en que nos tocó gobernar y la responsabilidad que tenemos de gobernar en este momento. Ahora, se supo con una cortita, dijo también el Cuervo Larroque que gobiernan con 5 amigos. Primero consultarte si vos sos uno de esos amigos. Pero yo primero soy incapaz de contestar. De mí no vas a escuchar una contestación a ninguna de esas frases. Yo de verdad creo que tenemos que trabajar para gobernar y dar respuesta a la gente. Creo que nadie nos quiere ver discutiendo. No, cero. No, conmigo pero digo, no cuenten para ¿cómo? eso. Nosotros tenemos un gobierno donde participan todos los sectores de la coalición y con responsabilidades muy importantes y manejando presupuestos muy importantes. Vilma. Así que creo que nuestra responsabilidad es eso, de hacernos cargo del gobierno. Quiero mostrarte una foto, yo no sé si la tenemos, son 1 o 2, díganme cuáles vamos a mostrar, que tienen que ver con reuniones de los últimos días en las que digamos que el Gabinete Nacional está flojo de mujeres. Totalmente de acuerdo contigo. No sé si Juancho o Albano tenemos alguna de las fotos. ¿No tenemos las fotos? Ah, bueno, ahora me avisan. Digo, una tiene Yo que las ver... tengo en mi celular porque me las mandan con quejas todas las mujeres de movimientos de mujeres. Una es la de celular de ayer. Vilma y listo. No, una es la de ayer, que tiene que ver con el gabinete económico. Sí hay una mujer que quiero nombrarla, seguramente vos la conocés, Sí. jefa de asesores. Sí, la jefa de asesores de Ministerio Economía. de Economía, que se llama, quiero decir Melina su nombre. Malamache. Melina Malamache. Ahí está. Y la otra es el gabinete de Boric por un lado, el gabinete de Fernández por el otro. Una desigualdad Y te faltó muy hoy importante. una reunión más. Esa me la perdí. Claro, hoy hubo una reunión de Mira, ahí estamos la de viendo la ayer. reunión de ayer. ¿Y qué el pasa Ministerio con de eso, Economía. Vilma? No, es una enorme preocupación. Es una enorme preocupación y yo creo de verdad que hay una deuda ahí y que cuesta mucho al gobierno revertirla. Yo soy una de las personas que más me peleo con los colegas incluido el presidente, que dice sí empuja y al final del día las cosas se van armando de maneras muy difíciles. Yo creo que hay un funcionamiento que es muy difícil. Ahí vemos lo difícil que es desarmar lo más duro del patriarcado. Hoy hubo una reunión de la gente de YPF con la Secretaría de Energía. Es verdad, sectores muy masculinizados. Hay muchísimas mujeres que saben mucho de esto. Pero ya el hecho de que durante siglos los varones han estado en los lugares de mayor decisión y las mujeres históricamente
en el mundo privado, o en el cuidado, hace que, bueno, las tareas de cuidado, de cuidado, mundo privado, mundo adentro de los hogares, hace que la mayor cantidad de lugares de decisión estén ocupados por varones que suelen convocar a otros varones. Sí. Entonces son discusiones muy fuertes, pues dicen que no hay mujeres. ¿Cómo no hay mujeres? Pero mujeres hay súper capaces, súper formadas en todas las áreas. Vilma. Solo tenemos que ir a buscarlas y es uno de los grandes temas que mira, hemos sacado la ley de aborto, que es algo histórico. Tenemos récord de creación de empleo en mujeres. 2021 fue un año récord, la creación de empleo para mujeres, porque creció el sector de servicios. ¿Y la licencia por paternidad? Ya viene, esto lo va a anunciar la... Lo que viene, ya va a ir anunciando lo que corresponda a la ministra del área. Pero ahí vos tenemos trabajos en eso, claro que sí, pero digo, hay muchísimo, se hizo mucho. En materia al interior del propio gobierno, del propio gabinete, tenemos una deuda muy grande. Nos queda un minuto y teníamos algunas preguntas, no sé si es por sí o por no, pero para ver si va rumbeado o no. Una era licencias por paternidad, otra es, ¿te imaginas una ley antinegacionismo? Es debatible, es polémico. Yo soy de las que creo que la batalla se gana... culturalmente. No solo culturalmente, con educación, con memoria, con verdad, con justicia. A mí eso de prohíbo y los tipos penales son muy complejos. Creo que la defensa de la memoria, de la verdad y de la justicia tiene que ser un patrimonio histórico, un consenso democrático que no se puede poner en tela de juicio nunca. ¿Y te imaginas? Dicho esto, no sé si es una ley penal el camino, la herramienta. Claro. Y la última, ¿te imaginas una ley de muerte asistida? Bueno, yo soy en eso profundamente liberal. Sé que es un tema polémico. Yo soy de las personas que creo en el derecho que cada una pueda disponer de su vida. Y me parece que las concepciones religiosas en ese sentido está muy bien para que cada uno lo aplique a sí mismo, pero no se los aplique a los demás. Pero es una posición personal que de ninguna manera involucra al gobierno y creo que hasta donde yo sé el gobierno no está trabajando en una iniciativa de esas características. Yo personalmente estoy a favor. Vilma, muchas gracias por haber venido a Desiguales. Es un gusto, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos estamos yendo y nos reencontramos cuando mañana, ¿no es cierto, Lucía? Mañana jueves a las 9 de la noche, que tengan una buena noche de miércoles. Chau, chau.